A pantalla revuelta, buscamos el cine que no elige el algoritmo. On cherche le cinéma qui ne choisit pas l'algorithme. En esta edición de A Pantalla Revuelta hablamos sobre un crimen común del director Francisco Márquez. La película se centra en un problema estructural de la sociedad capitalista y a la vez en un drama psicológico personal. La historia narra el cotidiano de Cecilia, una profesora universitaria de sociología. Una noche, el hijo de su criada Neve llama desesperadamente a la puerta de su casa, pero ella no abre. Al día siguiente, el cuerpo de Kevin aparece asesinado por la policía. Se trata de un ejemplo de los crímenes cometidos a diario por las fuerzas represivas del Estado contra los jóvenes trabajadores y de los sectores populares. Este hecho y el drama interno de la protagonista abren varios interrogantes en torno a los prejuicios de clase, la separación entre la prédica progresista de la clase media y su empatía en la praxis, y el drama de la culpa. Conversamos con Francisco Márquez, guionista y director, y Elisa Carricajo y Mecha Martínez, quienes desempeñan los roles de Cecilia, la profesora, y Neve, su empleada doméstica. Son cuestiones que en lo particular, digamos, me preocupa, investigo, y sobre lo cual, más que todo eso, me conmueve, digamos, cada vez que sucede un hecho de gatillo fácil o algún tipo de cuestión vinculada, digamos, a la represión estatal, es algo que en lo particular siempre me conmueve. No sé, el caso, digamos, tanto el caso de Luciana Arruga, Ezequiel de Monti, quizás son casos muy emblemáticos, siempre son cuestiones que en lo personal tengo muy presente. Entonces no sé si es que surgió la idea, bueno, hagamos una película sobre esta temática, entonces elaboremos el guión de esta manera, sino que parte más de una pulsión interna. La manera en la cual la abordamos, digamos, cuando empezamos a trabajar la película, no la contamos ni de la historia del joven, ni de la historia del entramado policial o judicial en torno a esta situación, sino a través de lo que le pasa a esta profesora de sociología. Hay algo con ese personaje que construimos que tiene que ver conmigo, ¿no? Porque si bien no soy sociólogo ni mucho menos, sí trabajo con los discursos, digamos, y no sé, leo quizás libros parecidos a los que lee la protagonista de la película. Entonces la pregunta un poco que me formulaban en la película, y ahí va otra cuestión, ¿no? Al momento de hacer la película, no partimos de premisas cerradas o de ideas cerradas que vamos a demostrar con la película, sino más bien partimos de interrogantes, preguntas, cuestiones que queremos indagar, y en este caso tenía que ver un poco en la relación entre el conocimiento, la teoría o la práctica intelectual, digamos, con la realidad, ¿no? Como cierta disociación a veces con una praxis. Y eso, digamos, es algo que en lo personal me lo pregunto mucho, me lo cuestiono. Quizás el eje es el conflicto que atraviesa la protagonista, lo que pasa es que está atravesada por todas esas cuestiones que vos estás mencionando ahora, ¿no? Digamos, porque la película también adopta ese punto de vista, y ya lo planteo en términos formales, digamos, desde la cámara, el sonido, incluso los espacios, digamos, están mirados y escuchamos a través de esa mirada y esa escucha de la protagonista, ¿no? No es una película naturalista, digamos, que muestra las cosas en una relación como si fuese un espejo, digamos, sino más bien que todo está filtrado por una conciencia, por una sensibilidad, por un conflicto, ¿no? Que tiene la protagonista, y por eso la película se va volviendo, por momentos tiene escenas que dialogan con el cine de terror, porque
que es un terror, digamos, siempre decimos, un terror medio metafísico, un terror conceptual, porque no es un terror, digamos, es un terror que empieza a ser quizás, no sé, hacia ella misma, muy interno, muy de enfrentarse, digamos, a una pérdida de sentido, ¿no? Porque ella tenía como toda una construcción sobre el mundo, ideológica muy fuerte, y de repente todo eso entra en crisis profunda. El título para mí tiene esa doble acepción, ¿no? Esa que tiene que ver con una situación normal, que sucede todos los días, que es común, en el sentido más literal de la palabra, y después en esta otra cuestión que nosotros lo tomamos de una cita que hace Gruner, digamos, de un texto de Freud, de Totem y Tabú, donde dice que digamos, la sociedad es un crimen, que la cultura surge de un crimen cometido en común. Me interesaba esta cuestión, ¿no? De que hay, digamos, de que esta sociedad, digamos, el capitalismo está, bueno, está estructurado y organizado en función de la explotación de una mayoría por parte de una minoría, y que eso, digamos, obviamente también conlleva, digamos, a un sistema de represión social para mantener ese, entre otras cosas, ¿no? No solamente represión social, pero entre otras cosas, represión social y que los pibes mueran, digamos, por diferentes razones, entre esas la represión policial, tiene que ver con ese crimen que es propio del capitalismo, que es un crimen de clase, y que, bueno, de alguna manera lo naturalizamos. Anoche, después de que un grupo de supuestos vecinos genere destrozos en el puesto de gendarmería, las autoridades han ordenado a Prefectura que rastrille el río en busca de Kevin. El clima de tensión es evidente, hay gente con la cara tapada, insultan a la policía y hace algunos minutos se produjeron algunas corridas. Creo que la película toma ya desde el guión una decisión como muy sutil, inteligente y que abre más que cerrar, que es la de narrar desde el terror lo que a ella le pasa después de eso, ¿no? Porque obviamente que la dimensión emocional está y que la trabajamos muchísimo pero a veces es tan superadora esa dimensión emocional de lo que empieza a ocurrir, es tan abrumadora, que bueno, en un punto era algo irrepresentable. La pretensión de representar eso nos hubiera llevado, creo, a un lugar que hubiera empequeñecido lo que había para decir. Entonces hay una decisión de ir a la ficción y al género que amplía los sentidos y que creo que también nos permitió explorar otras cosas, explorar el costado dramático de lo que ocurre desde una perspectiva emocional, lo que va pasando, sobre todo en el vínculo con Neve, donde ahí sí empieza a haber una relación que está en un plano más realista, si queremos, o de vinculación entre ellas, y ese vínculo va creciendo. Y después una dimensión fantasmagórica de algo que no se puede ver, que no se puede nombrar, que ella no puede, creo que lo interesante es que ella no puede asumir que eso le ocurrió. Y ella no puede asumir que eso le ocurrió porque hay un montón de elementos con los que convivimos en el cotidiano que impiden que asumamos que eso ocurre. Digo, esa es la dimensión fantasmagórica y lo terrorífico de la situación. No tampoco por eximir, digo, siempre estuvo esta tensión si Cecilia es culpable o no, o si la culpabilizamos o no, si la señalamos o no. Y creo que es tan culpable como inocente, no es por decir es culpable o no es culpable, sino por ver en qué momento los mecanismos sociales que operan sobre ella y sobre sus privilegios, de los cuales parece ser consciente al principio de la película, porque interviene en una situación desde ese privilegio,
¿no? Ella interviene en una situación policial desde este privilegio, sabiendo que ella tiene menos posibilidades de ser agredida por la policía que ese chico, y eso ocurre al principio de la película. Entonces, para mí eso, más que la clase, es lo que la clase en la facultad, ¿no? Althusser. A mí eso me da como decir, bueno, ella es una persona que intervendría en una situación. Sin embargo, en una situación en la que tiene capacidad de resolver, no lo puede hacer. Bueno, ¿qué es ese miedo? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan automático? ¿Por qué es una respuesta automática ese miedo? ¿Y por qué esa respuesta automática después la paraliza y la deja en un lugar de inacción? Me parece que eso es como lo que la película encuentra como un lugar para narrar algo que siempre va a ser mucho más rico narrado desde lo documental o desde el objetivo, porque hay muchas más cosas para contar. Entonces, bueno, ¿qué trabajo hace la ficción sobre eso? En esa sensibilidad creo que se encuentra ese choque que ella no puede aceptar y que de alguna manera, sin ser una metáfora, es algo que puede hablar de cierta forma en la que se vincula una parte de la población con esta realidad. Primero, aclaro siempre, no soy actriz, pero sí es cierto que lo que me ganó ser parte de este proyecto fue la confianza, y principalmente la confianza política. Soy militante, por lo tanto, si no tengo confianza política, es difícil avanzar con alguien. El proyecto, cuando me lo presentaron, tenía que ver con que lo primero que encuentro en Fran y en Andy es ese espacio de poder colectivizar y debatir y decir lo que uno siente y piensa, con todos los prejuicios que uno trae, porque no hay prejuicio nada más que de la clase media. Entonces, una de las cosas que fue muy fácil para mí fue entender que alguien no estaba actuando lo que en realidad pasa en nuestros barrios, sino que alguien estaba comprendiendo que es un problema colectivo, que no es un problema individual de los pobres. No estamos en riesgo los pobres solo por ser pobres. Estamos en riesgo como sociedad si no salimos de este capitalismo salvaje que es totalmente destructivo. Sí, no solamente es un problema de clase, sino de cómo nos organizamos para enfrentar justamente a un monstruo que nos pega por igual. Y sí, tenía esa relación justamente, por eso entiendo que el participar es, estamos diciendo lo mismo desde ese lugar, desde el cine, estamos diciendo que hay que hacerse cargo, hay que organizarse, que es lógico que te pasen los miedos, que es lógico que un aparato cuadrado 24 horas al día chorreando sangre te melle para algún lado, te entre para algún lado, por más que vos tengas claro en teoría el qué hacer, en algún momento te afecta cuando la realidad cruza y golpea tu puerta. Entonces, sí, entiendo que tiene esa continuidad y que tiene ese preguntarse, bueno, ¿yo cómo me paro frente a esto? ¿Cómo me hago cargo? ¿Cómo rompo con los miedos? ¿Cómo aquel que por hambre rompió los miedos para salir a luchar, para cortar la ruta, para organizarse, para pelear, para hasta saquear, si se quiere? ¿Cómo rompo los miedos de mi clase de privilegio, como decía Eli, para afrontar esto y cómo me paro? Y pregunto sinceramente el qué hacer, ¿no? Y eso me parece que es lo que refleja la película. Un sincero, el qué hago. Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo claro que tengo que pelear por ese pibe, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cuáles son las herramientas que me faltan? ¿Cómo confronto? ¿Cómo arrebato contra esto? Lo decía Fran, digo, una mujer muerta en menos de 24 horas, ¿no? Y un montón que sabemos que eso está mal. Y bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Digo, hay cosas que vienen de barajar y dar de vuelta. Y en este barajar y dar de vuelta es un juego más colectivo, no es un juego de mano a mano.
no es un problema de los otros nada más, no es un problema de aquel que toma tierras para tener una casa, no es un problema de aquel que arrebata un celular para tener un mango, para fumarse un porro, no es un problema nada más que de ellos, es un problema al conjunto. Hablaba Fran al principio esto de la naturalización, ¿sí? Es natural que si vos vas por constitución, agarrás más rápido, más fuerte tu cartera, que si te fijas si el pibe tiene 8 años y está sin comer tirado en la calle. Entonces, es cierto que si el pibe tiene visera y es morocho, vas a escuchar más veces, pero algo habrá hecho, y algo habrá hecho en nuestro país, y ahora cerca del 24, donde tenemos que tener memoria, donde tenemos que saber la verdad y donde tenemos que exigir justicia, está más presente que nunca. No te metas, por algo habrá sido. Hoy ese mismo esquema lo plantean con los pibes de los barrios. A mí me interesan, digamos, todas las películas que trabajamos, si ven las temáticas, hay algo siempre, hay temáticas sociales, temáticas políticas, pero siempre pensamos muchísimo en la forma. Hay una frase así como muy conocida de Godard, que dice: no se trata de hacer film político, sino de filmar políticamente. Es decir, tratar de pensar la forma estética, digamos, para expresar ciertas cuestiones o ciertas subjetividades, ¿no? En este caso, yo mencionaba recién que la película está contada desde esa subjetividad. Y la decisión de contarlo de esa subjetividad también responde, digamos, a una decisión política, ¿no? Acá la idea no era, digamos, mirar desde afuera a el devenir y el derrumbe de un personaje, digamos, sino tratar de vivenciar con ella, ¿no? De atravesar con ella un conflicto. Entonces, por eso, el punto de vista del cual nos paramos es tan radical desde el personaje de Cecilia. ¿No? La película asume algunos riesgos. Uno de esos riesgos es proponer una empatía, digamos, o proponer que uno recorra un recorrido y se meta en la piel de un personaje que no le abre la puerta a este pibe se muere. Digamos, es como tiene su grado de complejidad y su riesgo de que alguien ante ese hecho se distancie de tal manera que no pueda acompañarla. Pero nosotros trabajamos las herramientas estéticas de la película para que uno entre, vamos a decirlo, en ese viaje, ¿no? Que atraviese físicamente con ella la película. Entonces, yo mencionaba, por ejemplo, los espacios, ¿no? Entonces uno ve cómo los espacios se van reconfigurando, cómo, por ejemplo, la universidad se desmembrana y después se vuelve a construir, digamos, sin rasgos, como si no hubiese historia en ese lugar, ¿no? Se recompone de una manera totalmente, borrando todas las huellas de la realidad. Su casa, digamos, se empieza a volver un lugar hostil y peligroso. El barrio se convierte en un laberinto para ella, ¿no? Que siempre lo pensamos como una especie de proyección mental, digamos. Bueno, y el universo sonoro también está planteado metiéndonos profundamente en la cabeza de ella. Y en ese sentido, la decisión de que haya elementos de terror en la película no responde a un preconcepto, ¿no? Queremos hacer una película de terror y sobre eso, bueno, a ver qué hacemos, sino fue surgiendo, digamos, en el propio proceso de escritura de guión empezaron a surgir esos elementos estéticos que son parte de un proceso que se va dialogando entre sí, ¿no? Para mí cada película presenta, digamos, un desafío formal nuevo y siempre hay una búsqueda distinta. Si bien es verdad que hay un diálogo entre La larga noche y esta película, quizás a mí me interesa un cine y miro, mi consumo cinematográfico es muy diverso, digamos, miro cine muy distinto y me gusta diferente tipo de cine. Y a su vez siento que, no sé, ahora estoy trabajando con una película que de alguna manera trabaja sobre la guerra del Paraguay, y la película es una película que por lo menos tiene comedia, o sea que no tienen, en principio iba a ser un musical, digamos, y ahora se transforma en una comedia. Depende
las películas son las propuestas formales. Sí, lo que a mí me interesan son los directores y las directoras, justamente que tienen esa flexibilidad en el trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa en una nueva película es que haya un vacío adelante, que haya un salto a vacío, que haya un riesgo. Hay una escena clave, digamos, y en relación a esa cuestión de si es un cine moralizante o no, que es el momento en el cual Cecilia, digamos, no abre la puerta. Y para mí la película, digamos, ubica en un lugar, la situación es compleja, digamos, porque, porque, ella, porque uno puede entender por qué ella no abre la puerta en ese momento. Puede entenderlo. Y yo creo que ni siquiera se trata de si ella abre la puerta o no, aunque sí en parte, ¿no? Pero llevándolo a un extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás le abre la puerta y una semana después, digamos, el pibe lo mata la policía, de todas formas. La película no plantea hay que abrir la puerta o no hay que abrir la puerta. Sería una estupidez, digamos. Eso sería una idea moralizante. No abrió la puerta. Entonces, bueno, digamos, si alguien leyó eso de esa película, bueno, qué sé yo, quizás o hay algo que no logramos transmitir para que esa persona escriba eso, o también muchas veces uno cuando ve una película proyecta sus propios prejuicios, sus propias ideas, ¿no? Yo cada vez tengo más como cercana a la idea de que cuando actuás algo, encarnás. Y es hacer cuerpo no solo del personaje como una ficción y qué sé yo, porque yo tampoco vengo de una escuela de actuación donde haya esa lógica del personaje o algo así. Es hacer cuerpo de todo lo que está alrededor, de cómo estás filmando, de qué es esa película, de lo que te pasa a vos con esa película, de lo que les pasa a los demás con esa película, de lo que es la situación concreta del rodaje, el equipo. De alguna manera, para mí el cine cada vez más se trata de que el cuerpo capture algo de eso y lo vuelva a material expresivo. Y en ese sentido este proceso fue como muy prodigioso. Agotador, para mí me tocó filmar la película mientras hacía funciones, o sea que también hubo algo como de vamos, que bueno, que siento que también al final ese cansancio, esa hija chiquita, todo fue a favor, digamos, como que también encontramos la forma amorosa de eso que en un momento nos asustó, porque yo tenía que hacer muchas funciones y qué sé yo, de que eso fuera material para la película. De que ese cansancio, esa sensibilidad, esa especie de estar medio como así, fuera parte de meterme ahí sin mucha cabeza, sin mucho preconcepto, sin mucho más como, bueno, y de hecho ensayamos poco. Eso, hablamos, nos llenamos de imágenes, de sensaciones cruzadas, de cosas, pero ensayar poco. Y llegamos ahí y como algo hizo cuerpo. Y para mí fue un proceso en ese sentido como artísticamente muy revelador de cómo también se llega a un material. Cómo se, qué sé yo, qué es también hacer cuerpo de un material. Bien, la película no se estrenó acá, sí tuvo un estreno en un festival de cine en Alemania, y participamos con una característica particular de ese estreno, que cada vez que se proyectó en la sala era con público y después había una especie de ping-pong, de preguntas y demás, y lo que nos pasó fue algo que creo que lo que refleja la película.
terminaba la función, terminábamos de hacer el intercambio de preguntas y cuando salíamos no había quien no abrazara fuerte o nos dijera que había que cambiarle el nombre y la dirección, pero podía pasar en muchos lugares de América Latina o de África, de India, nos pasó eso ahí, Fran y Eli siempre cerca para decirme lo que preguntaba la gente o lo que contaba en esta situación, ¿no? En una de las proyecciones un hindú me abraza fuerte y yo no entendía una. Después aclara que un hermano de él había muerto buscando comida en manos de la policía de la zona, y que decía que solo había que cambiar, o como el chico brasilero que se paró en el medio de la sala y dijo, esto es un todos los días en Brasil, en las favelas, y como yo le decía, tenemos cientos de Kevin todos los días. El sistema capitalista vino a naturalizar, a que el pueblo naturalice la pobreza. De hecho, eso es el resultado de los planes sociales, de la marginalidad, de que hoy en la Argentina la canasta familiar básica cueste 23.000 pesos y que un sueldo básico sea 20.000. Y que un plan social sea el 50% de eso, 10.000 pesos. Familias numerosas del conurbano, digo, está Maya fue titular porque todo pobrecita la nena secuestrada, pero cuando tenía que ver la profundización de la cantidad de mayas que tenemos hoy en la Argentina, viviendo en situación de extrema pobreza y marginalidad, ahí no nos hacemos cargo, ¿no? Como el ejemplo del femicidio, ¿no? Cuando vos sos una mujer pobre, nos enseñaron, nos educaron pero si se queda es porque le gusta, está acostumbrada, ¿no? Y romper con todas esas cosas. Vos decías cómo planteamos la salida. En primera instancia, a mí lo que me pasó y que siempre se lo agradecí a Fran, nunca hubo un discurso armado para la película. Siempre me dejaron libremente expresar cuál es mi militancia, de dónde vengo, qué es lo que hago y cuál es la propuesta que propongo para la salida de esto. Pero sí hay una realidad para mí que es puntual y tiene que ver con que las verdades no son absolutas, se construyen colectivamente. Yo entiendo que la salida es una salida de organización y lucha y pelea, que es una salida de clase, pero entiendo que tenemos que construir la organización más seria de la clase para poder salir de esta situación. Entonces entiendo también que la construcción debe ser de la verdad de cada uno de los que disputamos esta pelea, ¿no? Hay una disputa de la pelea por el poder y si la clase tiene que empezar a discutir seriamente qué tipo de organización quiere para esta salida. La realidad es que se viene una crisis profunda, mucho más de la que hoy vivimos, que las mayas van a ser cientos de mayas, que los Kevin van a ser cientos de Kevin y que siempre se corta el hilo por lo más fino. Por lo tanto, si no nos hacemos cargo de que queremos cambiar esto y que queremos organizarnos como clase para darlo vuelta, es bastante difícil que no terminemos naturalizando lo que nos viene sucediendo. A pantalla de vuelta, buscamos el cine que no elige el algoritmo. On cherche le cinéma